Corriente eléctrica. Tenemos un ejercicio relacionado con este tema. Dice así: a temperatura 0 grados centígrados circula una corriente de 0,064 amperios a través de un alambre de cobre cuando es sometido a una diferencia de potencial de 24 voltios. A 100 grados centígrados, para la misma diferencia de potencial, la corriente es de 0,046 amperios. Nos piden calcular el valor del coeficiente de temperatura del cobre. Para la resolución de este ejercicio, entonces contamos con la siguiente información. Tenemos una temperatura de 0 grados centígrados. Esto sería la temperatura 1, T1. Cuando la temperatura está a 0 grados centígrados, en el alambre conductor circula una corriente de 0,064 amperios con una diferencia de potencial de 24 voltios. Luego hay una variación en la temperatura de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces aquí tendríamos la temperatura 2, y cuando ocurre esa variación con la misma diferencia de potencial hay un cambio en la corriente de 0,046 amperios. Entonces esto sería la intensidad de corriente 2. que nos están pidiendo? El coeficiente de temperatura del cobre. Usamos la letra del alfabeto griego alfa para el coeficiente de temperatura. Para poder hallar este coeficiente de temperatura vamos a hacer uso de la siguiente fórmula. Aquí tenemos la ecuación que vamos a utilizar para poder hallar el coeficiente de temperatura. Estas variables significan R2 y R1 son resistencia. Va a ser igual al coeficiente de temperatura multiplicado por la resistencia 1 y todo eso multiplicado por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Como nos están solicitando es hallar el coeficiente de temperatura, debemos realizar un despeje de esta variable. Esto significa que R1 multiplicado por T2 menos T1 debemos trasladarlo al primer miembro, a dividir a la resistencia 2 y a la resistencia 1, para que la variable quede despejada. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. Ya el coeficiente de temperatura está despejado. Solamente nos corresponde sustituir los valores correspondientes a la resistencia 2, a la resistencia 1, a la temperatura 2 y a la temperatura 1. Pero nos damos cuenta que no tenemos ni resistencia 2 ni resistencia 1. Para poder hallar el valor de esta resistencia debemos hacer uso de la fórmula de la ley de Ohm. Esa fórmula dice la siguiente: que la intensidad de corriente va a ser igual a la diferencia de potencial dividido entre la resistencia. Como tenemos que hallar dos resistencias, cuando la temperatura es a 0 grados centígrados y cuando la temperatura es a 100 grados centígrados, entonces esta fórmula de la ley de Ohm debemos usarla dos veces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a despejar R1 y R2 en cada una de las fórmulas para poder hallar las resistencias correspondientes. Entonces R1 que está dividiendo la trasladamos al primer miembro, tanto en la primera fórmula como en la segunda fórmula, y intensidad de corriente 1 la trasladamos a dividir al segundo miembro, igual para esta fórmula. Entonces el despeje quedaría de la siguiente manera. En la primera fórmula quedaría entonces que R1 va a ser igual a la diferencia de potencial dividido entre la intensidad de corriente 1, y en la segunda fórmula quedaría que R2 va a ser igual a la diferencia de potencial dividido entre la intensidad de corriente 2. Debes tener presente que la diferencia de potencial para ambas intensidades de corriente es de 24 voltios. Ahora nos corresponde sustituir los valores correspondientes a la diferencia de potencial y a la intensidad de corriente 1, tanto en la primera como en la segunda fórmula, y vamos a poder hallar la resistencia 1 y resistencia 2. Teniendo estos valores, los sustituimos acá y vamos a poder obtener el coeficiente de temperatura. Vamos a realizar las sustituciones correspondientes. Entonces, sustituyendo acá,
quedaría que la resistencia 1 va a ser igual a la diferencia de potencial, que son 24 voltios, dividido entre la intensidad de corriente 1, que tiene un valor de 0,064 amperios. Realizando esta división en nuestra calculadora, decimos entonces que la resistencia 1 va a ser igual a 375 ohm. Procedemos de la misma manera para la resistencia 2. Resistencia 2 va a ser igual a la diferencia de potencial, que es la misma, 24 voltios, dividido entre la intensidad de corriente 2, que es de 0,046 amperios. Realizando esta división en nuestra calculadora, entonces la resistencia 2 va a ser igual a 521,7 ohm. Como ya tenemos los valores de las dos resistencias, entonces hacemos uso de la fórmula anterior. Coeficiente de temperatura igual a la resistencia 2 menos resistencia 1 dividido entre resistencia 1 multiplicado por la diferencia de temperatura T2 y T1. Realizamos la sustitución correspondiente, entonces decimos que el coeficiente de temperatura va a ser igual a la resistencia 2. ¿Cuál es el valor de la resistencia 2? 521,7 ohm. Eso va restado con la resistencia 1, que es de 375 ohm, y dividido entre la resistencia 1, que es de 375 ohm, multiplicado por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Pero debes tener presente que la temperatura 2 son 100 grados centígrados y la temperatura 1 es 0 grados centígrados. Entonces quiere decir que esa diferencia es 100 grados centígrados. Realizamos la resta correspondiente en el numerador y realizamos el producto correspondiente en el denominador. Decimos entonces que el coeficiente de temperatura va a ser igual a 521,7 ohm menos 375, eso va a ser igual a 146,7 ohm. Y si multiplicamos 375 por 100 grados centígrados, eso nos da como resultado 37.500 ohm grados centígrados. Podemos simplificar ohm en el numerador con ohm en el denominador. Y entonces podemos decir que el coeficiente de temperatura va a ser igual al cociente de 146,7 dividido entre 37.500 grados centígrados. Eso daría como resultado entonces 3,9 por 10 elevado a la menos 3 grados centígrados menos 1. Y este es un valor que lo estamos redondeando a un solo decimal. Entonces aquí tenemos la información que nos estaban solicitando al inicio del ejercicio. Nos vemos en un próximo video.